Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, amada iglesia cristiana. Jesucristo ya viene. Les mando un fuerte abrazo. Que la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo ministre sus vidas, sus familias, sus congregaciones. Gloria al eterno Dios de Israel, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy, con esta pequeña enseñanza conforme a la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Dejándola en las manos del Señor, y que sea su Espíritu Santo, el poder de su palabra, que sea Dios mismo el que hable y transforme y confronte nuestras vidas con el poder de su palabra. Gloria a Cristo Jesús. Y en verdad deseo que se den un momento en el transcurso del día y de la semana para escuchar este mensaje que va a ser de edificación para sus vidas, para sus familias. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a comenzar, vamos a arrancar esta enseñanza en el libro del profeta Daniel, capítulo 10. Y esta enseñanza se titula El lugar más alto en el que podamos estar. El lugar más alto en el que tú y yo podremos estar. Y vamos a ver algunos puntos como lo que es parte del éxito del verdadero creyente, parte de las bienaventuranzas, parte de ese logro de cambio de vida del verdadero creyente, y cuál es ese lugar más alto en el que tú y yo, en el que el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios puede estar. Y vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el libro del profeta Daniel, capítulo 10, versículo 9 al 10, dice de la siguiente manera: Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Bueno, vamos a explicar un poco acerca del contexto de este acontecimiento que sucedió en el tiempo del profeta Daniel y que le sucedió al profeta Daniel. En pocas palabras, o de una manera concisa, estamos viendo una de las diferentes ocasiones en las que Dios, a través de su Espíritu Santo, su conocimiento divino, tocó al profeta Daniel, tocó la vida, la mente, toda la estructura de su ser del profeta Daniel, para poderle dar palabra, para poderle dar mensaje, para poderle dar llenadura de su presencia, llenadura de su Espíritu Santo. Entonces, en pocas palabras, estamos viendo una de las diferentes maneras en las que Dios vino a tocar con su presencia, a llenar con su presencia, a revelar con su presencia la vida del profeta Daniel. Y aquí nos describe que este acontecimiento y este tipo de acontecimientos por parte de Dios son tan hermosos, tan perfectos y tan llenos de poder en su presencia, en su Espíritu Santo, que el cuerpo humano no puede soportar, y el cuerpo humano en su pecado y en su naturaleza terrenal no puede soportar la presencia y el poder de la presencia del Espíritu Santo. Dice el versículo 9, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro. Realmente el profeta Daniel nos está enseñando que el Señor vino a un encuentro con él, que él estuvo en un encuentro con el Señor, en una de tantas revelaciones que el Señor, a través de su conocimiento omnisciente, le reveló en su misericordia al profeta Daniel. Y está diciendo que al escuchar las palabras del Dios eterno, al escuchar las palabras del Dios vivo, fue tan poderoso ese encuentro y fue tan lleno de la unción del Espíritu Santo, que el profeta Daniel no resistió la santidad y la gloria del Señor en toda su plenitud. Dice que él cayó sobre su rostro, es decir, él cayó por la presencia del Señor, pero hacia el frente, él cayó hacia su rostro, sobre su rostro, en señal de reverencia, porque está ante el Creador del universo, porque está ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tiene que mostrar una reverencia. Nos está dando otra enseñanza de que cuando el Espíritu Santo toca la vida de la persona y esa llenadura es tan fuerte y espiritualmente llena de poder, esa persona no la resiste y cae de rodillas hacia el frente, con su rostro hacia el frente,
ante la presencia del Señor, como señal de reverencia, como señal de obediencia, de amor y temor hacia el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del cielo y la tierra, lo visible e invisible. Entonces, este hermoso encuentro, en esta hermosa revelación, una de tantas revelaciones que Dios hace al profeta Daniel, dice el profeta Daniel que él cayó sobre su rostro, él cayó ante la presencia del Señor hacia enfrente, con su rostro hacia el frente, dice, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Dice el versículo 10, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, sobre sus rodillas, y sobre las palmas, dice ahí, de mis manos, sobre las palmas de sus manos. Es decir, la misma presencia del Señor trajo dominio propio a la vida del profeta Daniel. Trajo orden a lo que estaba sucediendo en ese momento, en ese precioso y poderosísimo encuentro entre Daniel y la presencia del Dios vivo, Dios eterno de Israel. Trajo orden y trajo dominio propio a tal grado que, a pesar de que el profeta Daniel estaba completamente, pudiéramos decir, tirado o acostado, boca abajo hacia el frente en reverencia al Señor, por la gloria tremenda que estaba sucediendo en ese momento, a pesar de todo eso, el Señor vino a traer dominio propio, vino a traer orden y vino a traer sabiduría, enseñándole al profeta Daniel que, a pesar de lo que se estaba viviendo en ese momento, a pesar de esta experiencia espiritual tan hermosa y tan privilegiada que el profeta Daniel estaba viviendo, tenía que haber un orden y tenía que haber un dominio propio en reverencia al autor y consumador del universo, de la fe y de nuestro corazón, Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor, a través de su dominio propio y a través de su gran poder, tuvo misericordia del profeta Daniel, y no solamente lo dejó poder vivir esta experiencia, poder estar vivo ante la presencia del Todopoderoso, sino que trajo ese dominio propio, esa orden, para que él pudiera estar en sus rodillas y en las palmas de sus manos, en reverencia. Entonces aquí podemos hacer un paréntesis en cuanto a que el toque del Espíritu Santo, la llenadura del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo nunca va a traer un desorden, nunca va a traer falta de dominio propio, y siempre va a ser con la intención de edificar a la iglesia y con la intención de glorificar a Dios. Tener una reverencia. El Espíritu Santo, cuando viene a tener una llenadura, cuando viene a manifestarse en la vida de la iglesia, en la vida del creyente, en la vida de esa familia que son verdaderos creyentes, siempre trae un orden, un dominio propio que edifique sus vidas y que glorifique el nombre de Dios. Ahora, ¿por qué leemos Daniel capítulo 10, versículo 9 al 10? ¿Por qué estamos leyendo estos versículos y qué relación tiene con el tema, el lugar más alto en el que podamos estar? Porque efectivamente, esta situación y este lugar en el que se encontraba el profeta Daniel es el lugar más alto en el que tú y yo podemos estar, es decir, a los pies de Cristo, al servicio de Cristo. Sin duda alguna, hoy en día muchos buscan el éxito, la superación personal, el poder sobresalir, el poder ser mejor que los demás, el poder ser exitoso. Y hasta cierto punto no hay algo mal en esta mentalidad, en querer superar, en querer sobresalir, en poder ir más allá de la calidad de vida que se está teniendo. Pero la palabra de Dios nos enseña que el lugar más alto y perfecto en el que tú y yo podemos estar es humillados a los pies de Cristo. No va a existir un lugar de mayor éxito, no va a existir un lugar de mayor superación personal, no va a existir un lugar más grande que el poder estar al servicio del Señor. Yo te quiero explicar algo. Muchas de las veces las personas viven inconformes con lo que tienen, inconformes con lo que viven, inconformes en cómo lo viven y lo que sucede en sus vidas. Y se enfocan tanto en lo que viven, en lo que tienen, en lo que no tienen y las experiencias que no están viviendo, que se les olvida el lugar en el que Dios los puso, que se les olvida
que el lugar más alto en el que tú te puedas encontrar es a los pies de Cristo. Es ese lugar más perfecto, es el lugar más alto, es el lugar más digno. Humillado a los pies de Cristo como el profeta Daniel en sus rodillas y sobre las palmas de sus manos. Estaba recibiendo una llenadura de la presencia del Señor. Estaba recibiendo una revelación por parte del conocimiento del Señor. Estaba teniendo un encuentro tremendo en el ámbito espiritual con la presencia del Dios eterno de Israel, Jehová de los ejércitos, pero aún así hubo reverencia. Aún así hubo dominio propio, humillación y respeto. Y él entendía que el lugar más alto en el que podía estar era a los pies de Dios, a los pies de Cristo. E insisto, muchas veces las personas viven inconformes, pensando en lo que pudieran tener, pensando en lo que no tienen, pensando en lo que no han logrado, pensando en cómo pueden mejorar más su vida, que hasta cierto punto no tiene nada de malo el querer prosperar, el querer mejorar, pero cuando la persona está enfocada a ese tipo de cosas y hay inconformidad y frustración en su vida, hacen de lado y se les olvida que el lugar más perfecto en el que pudieran estar es a los pies de Cristo. Y la inconformidad, la frustración, el afán de que sus vidas sean diferentes desvían a esa persona de ese lugar tan hermoso en el que Dios te puso. Y la finalidad de esta enseñanza es que tú aprendas a valorar. Aprende a valorar el lugar donde Dios te puso. Ese lugar donde Dios te puso, aprende a valorarlo. Aprende a valorar lo poco o mucho que tienes. Aprende a valorar la casa que tienes, el techo que tienes, la congregación en la que el Señor te ha puesto, siempre y cuando hay una sana doctrina. Aprende a valorar ese lugar en el que el Señor te ha puesto. Porque no vas a encontrar un lugar más perfecto, no vas a encontrar un lugar más santo, no vas a encontrar un lugar de mayor éxito, superación personal, de realización espiritual, personal, mental y emocional, que estar a los pies de Cristo y estar en el lugar donde Dios te ha puesto. Ese es el lugar más alto en el que tú y yo podamos estar. ¿Cuántos recordamos cuando a nuestro Señor Jesucristo se le acerca este joven rico y le dice: Señor, yo he obedecido tu palabra, ¿qué más puedo hacer para seguirte, heredar el reino de los cielos, ser parte de tu reino? ¿Qué más puedo hacer para ser salvo? Y el Señor le da una tremenda lección. Tú y yo lo hemos leído, algunos lo han escuchado, y le dice: pues vende todos tus bienes y sígueme. Y le dolió tanto a esa persona despojarse del lugar en el que se encontraba para ahora estar a los pies de Cristo. Y no tuvo el discernimiento de entender que no iba a existir un lugar más alto que estar al servicio, a la disposición, humillado a los pies de Cristo. Ni todo el dinero, ni todo el éxito, ni todos los premios se van a comparar a la humillación del verdadero creyente ante el Dios eterno de Israel, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te quiero compartir en el libro del Salmos, del Salmo 147, Salmo 147, gloria a Cristo Jesús. Salmo 147, versículo 6 dice: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Yo quiero que tú entiendas algo. Existen dos maneras en las que tú puedas estar humillado en tierra. La primera es humillado en tierra ante la derrota terrenal, ante la derrota espiritual, ante tu mediocridad, ante tu vanidad, ante tu pecado, inclusive teniendo todo el dinero, teniendo todos los bienes, teniendo la mejor casa, el mejor automóvil, pero estás humillado en tierra, porque para el Señor no hay un lugar más alto que estar a sus pies. Y la otra manera en la que tú puedas estar humillado es precisamente esa, a sus pies, a su servicio, en humildad, en sencillez, valorando el lugar en el que el Señor te puso, porque no vas a encontrar un lugar más perfecto que el lugar que el Señor escoge para tu vida. Una vez que tú aprendes a vivir en sujeción,
bajo esa autoridad divina que es Dios. Dice el Salmo 147, versículo 6, Jehová exalta a los humildes, Jehová exalta y levanta a todo aquel que aprende a humillarse en la presencia del Señor, aquel que aprende a humillarse a los pies de Cristo y se despoja de su propio yo, se despoja de lo material, se despoja de la superación personal y aprende y entiende que el mayor logro y mayor éxito es ser moldeado, transformado, humillado en la presencia del Señor. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Tú podrás conocer una persona que tiene riquezas, tú podrás conocer una persona que tiene bienes, tú podrás conocer una persona que tiene carros del año, carros lujosos, casas, joyas, come en restaurantes cada vez que gusta y quiere, pero eso no significa que ante la presencia del Dios vivo, esa persona esté en un lugar alto. Porque para el Señor eso es vanidad. Porque para el Señor eso es exaltación humana. Y el Señor dice que a los impíos, a los que se exaltan por sí solos, el Señor los humilla hasta la tierra. Es decir, tarde que temprano volverán al polvo de donde eran y no existirá más su exaltación temporal, terrenal, vana y mundana. Dice el Salmo 147, versículo 6, Jehová exalta a los humildes. Jehová exalta a los humildes. Entonces no vas a encontrar un lugar, amado hermano. No vas a encontrar un lugar, amada hermana, amada persona, más alto que el lugar en el que el Señor te ponga. Valora lo que el Señor te ha mostrado. Valora lo que el Señor ha traído a tu vida. Porque es el lugar donde Dios te puso. Porque es el lugar que el Señor escogió para tu vida. Es perfecto. Y no va a haber un lugar más alto que estar humillado en la presencia del Señor. Libro de Santiago en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago capítulo 4. Libro de Santiago. Gloria a Cristo Jesús. Libro de Santiago. Y en verdad deseo que este mensaje sea de edificación para tu vida. En Santiago capítulo 4, versículo 10. Dice de la siguiente manera: humillaos delante del Señor, humillaos delante del Señor, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Es decir, que cuando tú aprendes a humillarte en su presencia, cuando tú aprendes a humillarte a sus pies, cuando tú empiezas a valorar ese llamado que Dios hizo a tu vida en salvación, empiezas a valorar ese lugar donde Dios te puso y aprendes a humillarte en eso, aprendes a valorarlo, a atesorarlo, a amarlo, y te humillas, dice aquí, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces nuevamente se confirma que no hay un lugar más alto en el que tú y yo podamos estar que humillados a los pies de Cristo, a su voluntad, a sus designios, a sus buenas obras, a su llamado, a su salvación. Y yo sé que muchos padecen por estar a los pies de Cristo, porque tienen que renunciar a muchas cosas que traen prosperidad, inclusive un bienestar, una estabilidad económica, emocional, mental y familiar a sus vidas, por seguir el nombre de Cristo. Pero el Señor lo ha prometido y lo ha dicho. Si tú aprendes a despojarte de todo eso y entiendes que el éxito más grande del verdadero creyente, que el lugar más alto del verdadero creyente es estar a los pies del Señor, el Señor te va a exaltar. ¿De qué manera? Bueno, número uno, trayendo esa redención de perdón de pecados, trayendo la unción de su Espíritu Santo, su protección, su bendición. Y por qué no, en su medida, esa prosperidad que hace falta a tu vida, en su medida y en su propósito. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dice la primera de Pedro, y vamos para allá, ya estamos por terminar. Primera de Pedro capítulo 5,
versículo 6. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Muchos se desesperan porque piensan que Dios se tarda en bendecir, porque piensan que Dios se tarda en responder, pero hay algo que tenemos que entender, que dentro de las bendiciones y bienaventuranzas que el Señor pueda tener para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos, no todas son de un cumplimiento terrenal. Algunas son con un cumplimiento espiritual en su reino celestial. Entonces dice aquí la palabra del Señor: humillaos, aprende a humillarte en el lugar más alto en el que tú puedas estar, que es en la presencia del Señor, a los pies de Cristo. Y si Cristo está en su trono y su trono está en el monte alto de Sión, mi hermano, estás en el lugar más alto. Más allá de cualquier logro, más allá de cualquier éxito, más allá de cualquier bien material o economía. Si tú estás a los pies de Cristo, estás ante su presencia, en su trono, y su trono está en el santo monte de Sión, entonces no hay lugar más alto en el que tú puedas estar que estar humillado a los pies del Señor. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. No vas a encontrar un lugar más perfecto que estar en las manos de Dios. No vas a encontrar un lugar más perfecto que en el lugar donde el Señor te ha puesto. No vas a encontrar un lugar más perfecto que estar ante sus pies. No te muevas de ahí. No te distraigas, no te muevas a diestra ni siniestra. No te distraigas, pon tus ojos en Jesús. Sé fiel, sé un fiel vencedor hasta que el Señor te llame a su presencia, hasta que el Señor venga por su iglesia. Dice aquí: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, para que Él nos exalte, nos levante, así como levantó al profeta Daniel, y lo leíamos. Él cayó por la presencia del Señor, pero cayó hacia el frente con su rostro boca abajo en tierra, y vino el Espíritu Santo, vino la mano del Señor. Tú y yo lo leímos, y en eso una mano me tocó, me puso en mis rodillas y me puso sobre las palmas de mis manos en reverencia al Señor. Y aquí nuevamente lo menciona: bajo la poderosa mano de Dios, que te va a exaltar cuando fuere el tiempo, ya sea aquí en la tierra o en la vida venidera, en su reino, en la nueva Jerusalén, empezando por el tribunal de Cristo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte. Humíllate bajo la mano de Dios, para que Él te toque, te levante y te exalte cuando sea el tiempo. Amada persona, tú podrás estar en el lugar que hasta cierto punto tú escojas, y podrás pedirle a Dios muchas cosas, pero hay algo que tú tienes que aprender. Número uno, Dios nunca te va a poner en su trono. Podrás estar en cualquier lugar, pero en su trono nunca vas a estar, porque ese lugar solamente le corresponde a Él. Tú podrás querer tener todo el éxito, tú podrás tener toda la prosperidad, tú podrás querer todo tu beneficio, pero no hay un lugar más alto y más perfecto que estar a sus pies, que estar a su servicio, a su disposición. Despójate de tu trono, despójate de tu monte, despójate de tu pirámide, de tu soberbia, despójate de tu propio reino y tu propio castillo interno, mental y emocional. Despójate de eso. Muchas de las veces cuando leemos acerca de este joven rico, al cual el Señor le dijo: vende todos tus bienes y sígueme, muchos escandalizan: oh, qué bárbaro, cómo no lo hizo, qué tremendo, yo lo hubiera hecho. Mentira, no lo hacemos, porque nosotros tenemos nuestro propio reino interno, nosotros tenemos nuestra propia riqueza interna, nuestros pensamientos, nuestras concupiscencias, nuestros deseos del alma, nuestras pasiones del alma, nuestros deseos de la carne. Tenemos nuestro reino en nuestra mente, y nuestro reino en nuestro corazón, y nuestro reino emocional, económico, material. Y no queremos despojarnos de él. No queremos despojarnos de eso para aprender a humillarnos ante la presencia y los pies de Cristo, para que ahora sea Él el que en humillación de nosotros ante su presencia nos levante y nos exalte y nos ponga en el lugar más perfecto que podamos estar, que es a su servicio. Aprende a despojarte de tu reino,
Aprende a despojarte de tus riquezas internas, porque esas son las que más duelen despojarse, las pasiones del alma y los deseos de la carne, nuestro propio yo. Aprende a despojarte de eso, aprende a renunciar, déjalo ir, deja ir ese trono que tú creaste para tu propia persona, para tu propio yo. Despójate de ese monte de soberbia en el que tú te has puesto con bandera, de aquí se hacen mis concupiscencias. Y aprende a bajar y humillarte a los pies de Cristo en su monte, en su trono, a su servicio. Y ese, amado hermano, ese, amada persona, será el lugar más alto en el que tú y yo podamos estar. Gloria a Cristo Jesús. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Les mando un fuerte abrazo a todos los miembros de la iglesia. Les mando un fuerte abrazo a todas las personas que están en relación a nuestra página con Facebook. Y bendiciones para toda aquella persona que estará viendo este video en el transcurso del día, de la semana, de lo que queda del año. Que la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo ministren sus vidas. Este próximo domingo tendremos nuestra reunión presencial a las 11 de la mañana y la transmisión de la enseñanza a las 12 del mediodía. Resumen escatológico, escatología bíblica. Y con este tema estaremos terminando nuestro discipulado de escatología, Apocalipsis, el fin de los tiempos, parte 1. Me despido de ustedes como siempre. Maranata, el Rey ya viene. Gloria a Cristo Jesús.